Buenas tardes, amable teleauditorio. Como siempre, me da mucho gusto saludarles. Ahora nos encontramos una vez más en nuestra gustada sección La Ciencia Informa, para la cual nos acompaña el afamado doctor psicólogo lingüista Gabriel Isaí Quirantán Guzmán, quien nos ayudará a entender un poco más el lenguaje. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias. Daremos inicio a nuestra entrevista. Como usted sabe, doctor, se acerca la Semana del Lenguaje y hemos recibido en el panel una oleada de preguntas de nuestro teleauditorio. ¿Está usted listo para responder? Adelante. Muchas gracias. Comenzaré con la primera pregunta. ¿Cómo podría usted explicarnos el desarrollo del lenguaje? Se llama desarrollo del lenguaje o adquisición de la lengua materna al proceso por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando su lengua natural. Ok, muy bien. Ahora, doctor, ¿podría ayudarnos, por favor, con la siguiente pregunta? ¿Cuáles son sus condicionantes? Para que tenga lugar este desarrollo, se considera necesario la ocurrencia de una serie de condicionantes básicos. Ausencia de lesión en los órganos implicados, ya sea en el aparato fonoarticulado, en el sistema auditivo, etc. Correcto funcionamiento y maduración adecuada del sistema nervioso. Una capacidad intelectual mínima, ya que es conocido que algunas personas con retraso mental profundo no llegan a adquirir ni el uso normal de la lengua. Y habilidades sociales cognitivas mínimas, es decir, la intencionalidad o motivación de comunicación con las personas que los rodean. Esta capacidad estaría ausente, por ejemplo, en los niños autistas. Ok. Ahora, doctor, ¿hay alguna teoría que avale lo que usted nos comenta? Actualmente no existe ninguna teoría universalmente aceptada como explicativa de la adquisición del lenguaje. Sin embargo, se pueden destacar cuatro tendencias. La primera es el innatismo, dirigida por Noam Chomsky, quien sostiene que el papel del lenguaje es determinante en el ambiente, ya que es desencadenante de estructuras ya establecidas e internas del organismo. La segunda teoría es el constructivismo, el cual sostiene que el lenguaje resulta de la acción constructiva del sujeto. La tercera teoría apela un poco a la comunicación e interacción, ya que son aspectos destacados por las teorías que resaltan el papel del contorno, lo cual sostiene Vygotsky y Skinner. Y el cuarto es el emergentismo, que propone que el lenguaje emerge de la interacción de otros sistemas más básicos. Ok. Ahora, doctor, ¿nos podría describir un poco más este desarrollo? ¿Cómo funciona? La descripción de las características del desarrollo del lenguaje comprende tres dimensiones básicas: la forma, el contenido y el uso. Perdón. La forma, es decir, detallando el orden cronológico de la adquisición de los distintos sonidos, el aumento del léxico y el conjunto de formas y morfemas gramaticales, a medida que el niño avance en la adquisición del lenguaje. El contenido, es decir, describiendo qué significado, qué restricciones y qué intencionalidad tienen las emisiones por parte del niño. Y el uso, que se refiere básicamente a la adecuación pragmática y a la pertinencia de emisiones en cada contexto, siempre considerando su carácter arbitrario, ya que las adquisiciones se hacen en los tres niveles a la vez. Existe también lo que es la dimensión formal. Este se refiere a la adquisición del vocabulario y sintaxis, el cual se encuentra dentro del aspecto formal. Durante sus primeros meses, el niño presta atención a algunos sonidos, reacciona a la voz y a la cara y produce actividades fonoarticuladas que aparecen en los estados de vigilia. Es lo que se conoce como balbuceos. Para algunos investigadores, estos sonidos producen como consecuencia de ejercicios motores incontrolados. Por el contrario, para otros, son la base del desarrollo de las posteriores habilidades que conducen al habla. Los niños, en sus balbuceos, profieren sonidos parecidos al lenguaje, pero carentes de sentido. Pueden pertenecer a cualquier idioma, ya que no es incluso aproximadamente el año cuando se hacen selectivos y emiten solo aquellos que corresponden a su lengua materna. Muy bien, doctor. Ahora, una última pregunta por mi parte. ¿Cuáles son las dimensiones del lenguaje? El lenguaje entre especies biológicas puede ser estudiado según cuatro dimensiones o aspectos distintos que definen características propias de su naturaleza. El primer
aspecto es formal o estructural, que se refiere a la complejidad combinatoria de los códigos usados, el medio usado para el mismo y los patrones en los que se basa la comunicación mediante dicho lenguaje. La dimensión estructural, a su vez, puede ser dividida en forma, contenido y uso. La forma, estudiada en sus distintos aspectos por la fonología, morfología y sintaxis. La primera comprende la forma material de las señales, la segunda las propiedades de la formación de señales complejas y la tercera las propiedades combinatorias. El contenido es estudiado por la semántica, que sostiene en la codificación y decodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas, y el uso, que es estudiado en la pragmática, que define cómo la situación de uso tiene importancia tanto para las formas usadas como la interpretación del contenido. La funcionalidad, que se refiere a la intencionalidad con la que se usa, qué ventajas aporta y para qué casos se usa, con qué funciones y en qué contextos. Comportamental se refiere a todos los comportamientos exhibidos por el emisor y los receptores del código, y a las conductas desencadenantes del uso y desencadenadas por el uso del lenguaje. La representativa se refiere a la intencionalidad del emisor de exponer una información sin intención de dar una valoración o provocar una reacción en el receptor. Ok, doctor. Muchísimas gracias por esas respuestas. Ahora, ¿quiere usted continuar con más? Adelante. Tenemos algunas preguntas de nuestro teleauditorio. ¿Sí? Algunas personas de diferentes puntos del estado que tienen algunas dudas acerca del lenguaje de sus hijos. La primera pregunta, todo esto, doctor, es vía Twitter. Nos van llegando constantemente las preguntas. Entonces, si me permite irlas leyendo. ¿Sí? Muchísimas gracias. A ver. A ver, tenemos una pregunta de nuestro auditorio. La señora Blanca Estela de Atizapán nos pregunta si puede usted hablar acerca del balbuceo. Ok. A partir de los 6 meses se produce un balbuceo constante, con control auditivo, curvas de entonación, ritmo y tono de voz variados e imitación mutua de sonidos. La simple repetición deja paso a la nueva modalidad de intercambios. Las emisiones propias y ajenas estimulan al niño. Se inicia la etapa de la ecolalia, que quiere decir que imita sus propios sonidos e inicia la imitación de sonidos de su entorno. Hay secuencias más largas y entonación. También se dedicará a repetir mecánicamente las palabras escuchadas. En este periodo se puede distinguir entre expresiones vocales y verbales. Las primeras pueden hacer referencia a sonidos sin significación y las segundas anticipan los repertorios de sonidos correspondientes a la lengua materna. Ok, doctor. Nuestra siguiente pregunta es de la señora Mónica Guzmán de Tlalnepantla y nos comenta que su hijo de 1 año 2 meses apenas dice mamá y acorta casi todas sus palabras. Ella pregunta que si esto es normal o necesita llevarlo con algún especialista, pues está muy preocupada por eso. Ya es enteramente normal, ya que entre los 12 y 18 meses tiene lugar un profundo desarrollo fonológico, es decir, los primeros fonemas, que son la M, la P, la B, la T, la D, la L, la N y todas las vocales. Aparecen las primeras palabras, que suelen ser monosílabos reduplicados, es decir, mamá, papá, tata, y palabras onomatopédicas, es decir, designan los objetos por el ruido que se hacen, guau guau por perro. Estas primeras palabras, que normalmente son sustantivos. Generalmente responden estados afectivos y tienen un significado más amplio que la simple referencia. Con ellas se expresa todo el significado de una frase. Esta es una característica del vocabulario infantil. Son las llamadas palabras frase, que dan nombre a la etapa o periodo holofrásico. Así como, por ejemplo, puede decir papá cuando ve a su padre. Cuando su padre sale o cuando ve un objeto que le pertenece, también va a decir papá. Su articulación de los fonemas del lenguaje aún no es correcta y pueden aparecer confusiones. Dopo por roto, pi por sí, cosas similares. Y por omisiones también, por no pronunciar todas las palabras.
pato por zapato, ota por pelota. Su comprensión es mejor que su expresión, comprenden más lenguaje del que pueden usar. Utilizan el lenguaje fundamentalmente para pedir algo que satisfaga sus necesidades o para reclamar la atención del adulto. Ok, doctor. La siguiente pregunta es de la señora Anabel Tinoco de Nicolás Romero. Pregunta que a qué edad su bebé aumentará su vocabulario a frases más entendibles. Pues por lo que ella comenta es que apenas se le alcanza a comprender algunas de las cosas que ella dice. Si bien es importante la constante estimulación en los niños, es a partir de los 18 meses cuando se produce una considerable aumentación de vocabulario, construye frases de dos elementos y la lengua adquiere nuevos usos. El tipo de lenguaje se define como estilo telegráfico. Estas primeras combinaciones de dos palabras están formadas fundamentalmente por sustantivos y verbos, como por ejemplo, quiero agua. No utilizan las llamadas palabras funcionales, es decir, artículos, proposiciones, verbos auxiliares, etc. Incluyen solo las palabras esenciales. La gramática empleada sigue su propio sistema. No es una simple copia del adulto. Suelen combinar las palabras para expresar el significado en función de una serie de relaciones. Hasta ahora, la adquisición de vocabulario era relativamente lenta. Sin embargo, en este periodo se va a hacer mucho más rápida, pudiendo pasar aproximadamente de las 50 palabras a más de 200 hasta los 2 años. Aparecen nuevas funciones del lenguaje. La utiliza para explorar el entorno y aprender para crear un ambiente de fantasía e imaginación. Muy interesante todo lo que usted nos explica, doctor. Sin duda. Sí. Ahora, la señora Gina pregunta cuál es la evolución del lenguaje hasta la culminación de este. Bueno, ya mencionamos hasta los 2 años, la parte de la ecolalia, las holofrases, el lenguaje telegráfico. Finalmente, en el tercer año, que es el periodo del lenguaje constituido, continúa el desarrollo léxico hasta aproximadamente 1000 palabras. A partir de los 4 años aparecen las subordinadas causales y consecutivas. Se dominan las inflexiones, continúa el desarrollo léxico, aumentan las preguntas y juegos de palabras. Se incluye el desarrollo fonológico principal y la frase se incrementa en longitud y complejidad. A los 5 años se observa un considerable aumento del léxico y una complejidad sintáctica, pero no cambios cualitativos relevantes. A esta edad, el niño ya adquirió las principales estructuras gramaticales de su lengua, lo que no quiere decir que la adquisición del lenguaje haya finalizado, sino que se prolonga a lo largo de toda la escolaridad primaria e incluso en la secundaria, dado que tiene que aprender a usar su lengua en distintos contextos y situaciones comunicativas. A pesar de tener adquiridas las reglas básicas, no es hasta los 8 o 9 años cuando este proceso se puede dar por conseguido. ¡Wow! Ok. Ahora, doctor. La señora Berta de Tecozautla pregunta, ¿cuándo un niño es capaz de imitar su primera palabra? Muy interesante pregunta, muy importante. El niño siempre será capaz de imitar su primera palabra cuando le enviste de significado. Es decir, cuando el niño sabe qué significa, en ese momento puede imitar. Wow, ahora entiendo muchas cosas. Una última pregunta. Adelante. El señor Eduardo pregunta aproximadamente cuántas palabras deberá conocer un niño entre los 2 años. Esto es muy relativo, puesto que como ya se ha mencionado, estará en función de la estimulación que se le aporte al niño y de la interacción que sostenga. Sin embargo, a esta edad lo ideal es que conozca entre 200 y 300 palabras más o menos, con una correcta estimulación. Wow, doctor. Bueno, como yo le comentaba, ahora entiendo muchas cosas, pues porque yo soy mamá de un bebé también muy pequeñito, y pues todo esto me permite a mí ahora conocer un poco más a mi bebé. Y de ustedes también, nuestro amable y seguidor y fiel teleauditorio.
Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación.